¿Qué piensas cuando la gente dice cosas como esas sobre él? Su libertad, sus propias opiniones sobre Helen mí. Mirren, una de las actrices más icónicas de nuestro tiempo, ha vivido una vida llena de giros extraordinarios, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde sus raíces aristocráticas rusas hasta su apasionado romance con Liam Neeson y su larga relación matrimonial con el director Taylor Hackford, su historia no es nada ordinaria. Pero detrás de la fama, ha habido tragedias y triunfos, momentos de profunda pérdida y giros inesperados en su viaje. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia detrás de la increíble vida de Helen Mirren? ¿Sus orígenes? Puede que la conozcas como una de las actrices más celebradas en Hollywood hoy, pero su historia es mucho más profunda que solo su fama en la pantalla. Nacida como Helen Lydia Mirenoff, el 26 de julio de 1945 en el distrito de Hammersmith de Londres, ella no venía del glamuroso mundo del cine. Sus raíces son profundas, remontándose a una familia con una historia notable, una que mezcla la tenacidad de la clase trabajadora inglesa con sangre aristocrática rusa. La madre de Helen, Kathleen Kitty Rogers, era una mujer común de West Ham, nada lujoso, la 13ª de 14 hijos. Su padre era un carnicero que una vez había trabajado para nada menos que la reina Victoria. Imagínate eso. De las calles de West Ham a la cocina de la realeza, la vida nunca fue fácil para la familia de Kitty, pero eso no le impidió construir una vida propia. No era de lujos, pero conocía el trabajo duro, y esa ética de trabajo también llegó profundamente en Helen. En el otro lado de su familia las cosas se vuelven aún más fascinantes. El padre de Helen, Vasily Petrovich Mironov, era un hombre con un trasfondo extraordinario. Su familia no era solo rusa, eran parte de la aristocracia rusa, vinculados a la grandeza de un pasado ya desaparecido. Su madre, la condesa Lidia Andreevna Kamenskaya, provenía de un linaje conectado al poderoso conde Mikhail Fedotovich Kamensky, un héroe en las guerras napoleónicas. ¿Pensarías que tal origen prometería lujo y comodidad, verdad? Bueno, la vida tenía otros planes para la familia Mironov. A principios de 1900, el abuelo de Helen, Pyotr Vasilievich Mironov, sirvió como coronel en el ejército imperial ruso. Incluso luchó en la brutal guerra ruso-japonesa de 1904. Pero fue su papel diplomático el que lo llevó a Gran Bretaña. Piotr estaba en medio de negociar un acuerdo de armas cuando la historia lanzó una llave inglesa en su vida. La Revolución Rusa estalló en 1917. Imagina la agitación, la incertidumbre, el caos. Piotr y su familia se quedaron repentinamente varados en un país extranjero sin posibilidad de regresar. La vida aristocrática, desaparecida. De la noche a la mañana, tuvo que reinventarse. Este antiguo coronel y diplomático terminó conduciendo un taxi en Londres solo para poder poner comida en la mesa. La caída en desgracia fue abrupta, pero él hizo lo que tenía que hacer, al igual que las generaciones que lo siguieron. El padre de Helen, Vasily, o Basil, como luego anglicizó su nombre, tenía solo 2 años cuando lo trajeron a Inglaterra. A pesar de la desgracia de su padre, creció con la música en sus venas. Basil no solo era un hombre moldeado por su herencia rusa, tocaba la viola para la Orquesta Filarmónica de Londres. ¿Puedes imaginarlo? El hijo de un antiguo noble ruso, actuando en una de las orquestas más grandes del mundo. Pero el glamour duró poco. Cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, Basil cambió su viola por una ambulancia, conduciendo por las peligrosas calles de Londres destrozadas por las bombas durante el Blitz. No era solo un hombre de arte y cultura, sino también de supervivencia. Después de la guerra, Basil enfrentó la dura realidad de que la música no mantendría a su familia a flote. Entonces, regresó a conducir un taxi, tal como lo había hecho su padre. Pero Basil no era del tipo que se quedaba con una cosa por mucho tiempo. Más tarde se convirtió en examinador de pruebas de manejo y eventualmente consiguió trabajo como funcionario público en el Ministerio de Transporte. No era precisamente una vida glamorosa, pero era estable, y eso era lo que su familia necesitaba. Alrededor de 1951, Basil decidió que era momento de cortar lazos con la antigua identidad rusa, cambiando el apellido familiar de Mironov a Mirin. Así que Helen Mirren nació en un mundo donde la tradición y la adversidad se mezclaban. El pasado ruso de su familia chocaba con la determinación de la clase trabajadora de la Inglaterra de posguerra. No eran ricos, pero eran duros, ingeniosos y no tenían miedo al cambio. Helen era la hija del medio de 3, con una hermana mayor, Catherine, y un hermano menor, Peter. Los Mirren vivían en Lake-on-Sea,
un pueblo costero en Essex, donde Helen pasaría su infancia. El aire era salado, las playas familiares, y la vida tenía sus rutinas, pero no era nada glamorosa. No había indicios en aquel entonces de que esta joven de Essex se convertiría en una estrella internacional. En la escuela, sin embargo, Helen comenzó a destacar. Asistió a la escuela primaria Hamlet Court en West Cliff-on-Sea, y un día fatídico, consiguió el papel principal en una producción escolar de Hansel y Gretel. Podrías decir que fue su primer contacto con el escenario, y le gustó mucho. Pero no fue hasta que se trasladó a la escuela secundaria femenina St. Bernard's en Southend-on-Sea que la actuación realmente la atrapó. Actuó en más producciones escolares, atraída por la emoción del espectáculo como un imán. Pero en ese momento, actuar era solo un pasatiempo. Después de la secundaria, Helen asistió a una escuela de enseñanza, el New College of Speech and Drama en Londres. Era muy distinto del mundo glamuroso, lleno de estrellas al que más tarde ingresaría. Esta escuela estaba ubicada en la antigua casa de la bailarina Anna Pavlova, un lugar impregnado de arte pero tranquilo, casi pintoresco. Luego llegó el momento que lo cambió todo. A los 18 años, Helen audicionó para el National Youth Theatre y fue aceptada. 2 años después, se encontró interpretando a Cleopatra en una producción de Antonio y Cleopatra en el prestigioso Old Vic Theatre. Este fue el punto de inflexión. Los críticos lo notaron, y los agentes también. Carrera temprana. Después de su actuación destacada como Cleopatra con el National Youth Theatre, las cosas empezaron a avanzar rápidamente. Un día es solo una actriz con esperanzas probando suerte en el escenario. Al siguiente está siendo invitada a unirse a la Royal Shakespeare Company. Allí fue donde el arte de Helen realmente sería puesto a prueba y moldeado. No era Hollywood, pero para una actriz que buscaba perfeccionar sus habilidades, la Royal Shakespeare Company era el campo de juego definitivo. En la Royal Shakespeare Company, Helen asumió roles que desafiarían a cualquier actor. Comenzó con la tragedia de los Revengers en 1966, donde interpretó a Castiza. No se trataba solo de aprender las líneas, sino de entender la profundidad de estos personajes. El reparto no era un papel para tomar a la ligera, ni tampoco lo era Diana en Todo está bien si termina bien, que vino después en 1967. Ambos papeles demandaban una precisión que Helen, incluso a una edad temprana, fue capaz de lograr de manera brillante. Ya estaba captando la atención de directores, críticos y público por igual. En 1968, Helen interpretaba a Cressida en Troilo y Cressida y a Rosalinda en Como gustéis. Fue en estos papeles donde la capacidad de Helen para equilibrar tanto la fuerza como la vulnerabilidad se hizo evidente. Cressida es un personaje lleno de complejidades, dividida entre el amor, la lealtad y la supervivencia. Y Helen sabía exactamente cómo representar esas capas en el escenario. Helen no se detuvo ahí. En 1970 asumió el papel de Julia en Los dos caballeros de Verona y luego Tatiana en Los enemigos de Gorky en el Teatro Aldwych en 1971. La intensidad de estas actuaciones era inconfundible. Estaba expandiendo su talento en todas direcciones, dominando cada papel. Ese mismo año, protagonizó como la señorita Julie en The Other Place, sumergiéndose en las profundas emociones del atormentado personaje de Strindberg. En medio de todas estas actuaciones, un cineasta llamado John Goldschmidt notó la energía única de Helen. En 1970, él realizó un documental llamado Doing Her Own Thing, que la seguía durante su tiempo con la RSC. Luego Helen dio un paso audaz. En 1972, se unió al Centro Internacional de Investigación Teatral de Peter Brook. Este no era un grupo de teatro común. No solo actuaban en Londres o Nueva York. No, hicieron una gira por el norte de África y los Estados Unidos, llevando teatro a públicos que rara vez lo experimentaban. Juntos, crearon la Conferencia de los Pájaros, una producción innovadora que empujó los límites de lo que el teatro podía ser. Pero Helen no era de quedarse quieta por mucho tiempo. Regresó a la Royal Shakespeare Company en 1974 para interpretar a Lady Macbeth en Stratford. Lady Macbeth, el papel definitivo para cualquier actriz que busque demostrar su talento. Es un personaje que desciende a la locura y la actuación de Helen fue escalofriante. Interpretó el papel nuevamente en 1975 en el Teatro Aldwych, consolidando su reputación como una de las mejores en el negocio. Sin embargo, Helen no se trataba solo de la interpretación. Tenía opiniones muy firmes y no temía expresarlas. Mientras interpretaba a Lady Macbeth, criticó públicamente tanto al National Theatre como a la RSC por sus costos de producción extravagantes. En una carta a The Guardian,
arremetió contra estas producciones lujosas, calificándolas de innecesarias y destructivas para el arte del teatro. Esto causó un gran revuelo, incluso llevando a una pregunta en el Parlamento. Sin embargo, nadie pudo desestimar sus palabras porque venían de alguien que había demostrado su valía en el escenario una y otra vez. Para 1975, Helen ya era un elemento clave en el West End de Londres. En el Royal Court Theatre, asumió el papel de Maggie, una estrella de rock en Teeth and Smiles, de David Hare. Era un papel áspero y crudo, y Helen se entregó a él por completo. Repitió el papel en 1976 en el Teatro Wyndham, demostrando una vez más que podía afrontar cualquier desafío. Ese mismo año, Helen cambió de rumbo nuevamente. Se unió a la compañía de teatro Lyric, asumiendo dos roles muy diferentes: Nina en La gaviota de Chekhov y Ella en la farsa de Ben Travers, La cama antes de ayer. El contraste entre estos dos papeles, uno profundamente emocional y el otro juguetón y farsesco, mostró la versatilidad de Helen. Podía hacer drama serio y luego pasar a una actuación cómica ligera sin perder el ritmo. Su tiempo con la RSC continuó, y en 1977 asumió el papel de la reina Margarita en la producción de Terry Hands de Enrique VI. Para 1979, recibía críticas entusiastas por su interpretación de Isabela en Medida por Medida. Los críticos no podían dejar de hablar de ella. Ya no era solo una gran actriz, se estaba convirtiendo en una leyenda, alcanzando la fama. La carrera de Helen dio otro salto en 1981 cuando protagonizó La Duquesa de Malfi. Este fue un papel que requería pura emoción cruda, y ella lo interpretó con tal intensidad que los críticos quedaron asombrados. Y luego estaba su actuación arrogante y electrizante como Moll Cutpurse en The Roaring Girl en 1983. Para este momento, nadie dudaba de su poder como intérprete. El trabajo en el escenario de Helen no pasó desapercibido. Para 1989, había pasado al estreno en Londres de Two-Way Mirror de Arthur Miller en el Young Vic, una actuación tan poderosa que incluso el mismo Miller elogió la honestidad emocional cruda que aportó al papel. Pero había otro lado de la carrera de Helen emergiendo: el cine. Ya había comenzado a construir su filmografía, tomando roles que la definirían en la gran pantalla. Desde su audaz aparición en Calígula hasta su inolvidable actuación junto a Bob Hoskins en El Largo Viernes Santo, ya se estaba demostrando en el mundo del cine. Relación con Liam Neeson. Luego vino Excalibur. Fue en el set de esta épica donde Helen Mirren conoció a Liam Neeson, una relación que marcaría un nuevo capítulo en su vida, tanto profesional como personal. Ella ya era una fuerza en el mundo de la actuación, pero Liam, apenas comenzando su carrera, quedó cautivado por ella desde el momento en que se conocieron. Estaba de pie en el set con su amigo, el también actor Ciarán Hinds, cuando Helen se acercó a ellos, completamente vestida como Morgana Le Fay. En ese momento, ambos hombres estaban impresionados. «Oh, Fee», Liam recuerda pensar, impresionado por su presencia. Quedó prendado desde el principio. Su conexión no era solo en pantalla, también fue instantánea y magnética en la vida real mientras trabajaban juntos en Excalibur. El vínculo entre ellos se fortalecía. Helen, con su energía segura y su carrera ya establecida, era una figura atractiva para Liam, quien aún estaba navegando sus primeros días como actor. Empezaron a salir no mucho después de que terminó la película, y su relación se profundizó rápidamente. Durante los siguientes años, Helen y Liam se volvieron inseparables. Vivieron juntos, construyendo una vida llena de pasión, creatividad compartida y respeto mutuo. Su relación era intensa, pero también tierna. No eran solo una pareja de Hollywood, eran compañeros que realmente se amaban y admiraban mutuamente. Liam a menudo hablaba de lo afortunado que se sentía de estar con ella. «Me sentiría tan afortunado y honrado de haber pasado 3 o 4 años con esa dama», dijo más tarde, reflexionando sobre su tiempo juntos. Describió a Helen como una mujer extraordinaria, e incluso años después de su separación, hablaba de ella con nada más que admiración. Helen también siempre ha recordado su tiempo juntos con profundo cariño. En una entrevista en 2022, ella compartió cuánto se cuidaban mutuamente. «No estábamos destinados a estar juntos de esa manera, pero nos amábamos muchísimo», dijo. «Fue una relación llena de amor, incluso si no estaba destinada a durar para siempre. Su tiempo juntos fue transformador para ambos». Helen, ya una figura fuerte e independiente, encontró en Liam a un compañero que la admiraba no solo por su talento, sino por la mujer que era fuera de la pantalla.
Liam, por su parte, todavía estaba encontrando su lugar en el mundo de la actuación, y estar con Helen fue una revelación. Estaba aprendiendo de ella no solo profesionalmente, sino también personalmente. Matrimonio. En 1985, poco después de que la relación de Helen Mirren con Liam Neeson terminara, conoció a un hombre que impactaría profundamente su vida, el director Taylor Hackford. Su primer encuentro fue durante una audición para White Nights. No saltaron chispas instantáneamente, pero hubo una conexión. Helen no era de las que se apresuraban a entablar relaciones y estaba intensamente centrada en su carrera. Sin embargo, con el tiempo, esa conexión entre ellos se profundizó silenciosamente. Taylor Hackford, un hombre con su propio impresionante currículum en Hollywood, admiraba la ética de trabajo de Helen y su actitud directa ante la vida. Ya había ganado un premio de la Academia y estaba construyendo su nombre en la industria, pero no fue su éxito lo que atrajo a Helen. Era algo más personal. Comenzaron a salir, pero no fue el romance vertiginoso que la gente podría esperar. Su historia de amor creció gradualmente, tomando forma durante años, no semanas. Era el tipo de amor lento que construye una base sólida, el tipo que perdura. Durante más de una década, Helen y Taylor compartieron sus vidas sin la presión del matrimonio. Ninguno sentía la necesidad de apresurarse. Para Helen, el matrimonio nunca fue algo que anhelara. Siempre dije que no tengo nada en contra del matrimonio. Simplemente no era de mi gusto, dijo una vez. Como los nabos, pero con el tiempo, se dieron cuenta de que estaban juntos para el largo plazo. Después de 11 años juntos, finalmente decidieron casarse en 1997. No fue una decisión romántica de cuento de hadas, fue práctica. Helen admitió que lo hicieron por razones legales más que por cualquier otra cosa. Sus familias también querían que lo hicieran oficial, y así lo hicieron. La boda tuvo lugar en Escocia, lejos de las luces brillantes de Hollywood. Pero incluso después de casarse con Taylor, el enfoque de Helen nunca se desplazó completamente hacia la vida doméstica. Su carrera siguió siendo una prioridad, y Taylor lo entendía. No solo era su esposo, era uno de sus mayores apoyos. Admiraba su feroz independencia y determinación. Para Helen, Taylor era la pareja perfecta, un hombre que respetaba su ambición y nunca intentó apagar su luz. Aunque no tuvieron hijos juntos, construyeron una familia unida con los hijos de Taylor de sus matrimonios anteriores y los sobrinos de Helen. Para ellos, la familia no se trataba solo de biología, se trataba de los lazos que creaban con las personas que amaban. Juntos, formaron una red de apoyo, cuidado y profundo afecto. A lo largo de los años, la relación de Helen y Taylor ha permanecido fuerte. Han caminado por docenas de alfombras rojas juntos, desde los Oscars hasta los Globos de Oro, siempre como un frente unido. El orgullo de Taylor por los logros de Helen es evidente cada vez que se le ve a su lado, ya sea viéndola ganar un premio de la Academia por The Queen o apoyándola en momentos más personales. Taylor siempre ha estado allí. Noticias trágicas, pero en el año 2022 enfrentaron una pérdida inimaginable. El hijo de Taylor y hijastro de Helen, Rio Hackford, falleció a la edad de 51 años debido a melanoma uveal, una forma rara y agresiva de cáncer. Fue un golpe devastador para la familia. En una declaración conmovedora, Helen y Taylor hablaron sobre el impacto de Rio en sus vidas. Su vida nos mostró cómo vivir con generosidad y en comunidad, dijeron, añadiendo que ambos estaban desolados por su pérdida. A pesar del dolor, querían compartir un mensaje de concienciación, instando a todos a hacerse exámenes oculares regulares, un paso simple que podría ayudar a salvar a otros del mismo destino. Rio Hackford no era solo el hijo de Taylor, había forjado su propio camino como actor, apareciendo en películas y programas de televisión como The Mandalorian, Treme y True Detective. Su presencia en Hollywood era sutil, pero para aquellos que lo conocían, Rio era inolvidable. Amigos y compañeros de reparto, desde Vince Vaughn hasta Josh Holmes, hablaron de la amabilidad, humor y carisma de Rio. Fue descrito como un titán de bondad, amor, clase y valentía. Un hombre que dejó una profunda huella en todos aquellos que conoció. Helen, quien había sido parte de la vida de Rio durante muchos años, compartió un homenaje conmovedor en Instagram, simplemente titulándolo El Rio. La publicación era una foto en blanco y negro capturando un momento de su vida, tranquilo, reflexivo y lleno de amor. Helen siempre había estado cerca de los hijos de Taylor, y la muerte de Rio dejó un profundo vacío en su familia. Pronto proyecto, pero incluso mientras navegaban por este capítulo desgarrador, la vida continuó. Helen, siempre profesional,
siguió trabajando, y los fans esperan con ansias su próxima película, The Thursday Murder Club. La película marca un reencuentro con Pierce Brosnan más de 40 años después de que trabajaran juntos por primera vez en The Long Good Friday. Esta nueva película dará al público la oportunidad de ver a Helen y Pierce actuar finalmente uno frente al otro en papeles protagónicos, algo que no ocurrió exactamente en su primera colaboración. El Club de los Crímenes de los Jueves es una nueva y emocionante dirección para Helen, y es solo otro ejemplo de su habilidad para seguir reinventándose. Incluso después de todos estos años, todavía asume nuevos desafíos y sigue cautivando al público con cada actuación. Entonces, ¿has oído lo que le pasó a Helen Mirren? Ha vivido una vida llena de historias increíbles, desde sus primeros días en el escenario hasta su romance vertiginoso con Liam Neeson y su duradero matrimonio con Taylor Hackford. Pero a pesar de todo, ha permanecido imparable, continuando a crear e inspirar incluso frente a la pérdida personal. Y con eso, llegamos al final de nuestra historia por hoy. Pero siempre hay más por explorar. No olvides darle me gusta, suscribirte, comentar y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas otra inmersión en la vida de una de las estrellas más legendarias de Hollywood.